Hola, mi nombre es Andrea Mendoza y voy a hablar sobre la situación problema de análisis de esfuerzos y deformaciones. En esta situación problema se nos dio que teníamos que diseñar una estructura que soportara el peso de un anuncio de bienvenida por parte de la organización de Life. Y dentro de este requerimiento se nos daban ciertas características muy puntuales. Dentro de ellas estaba el peso del letrero, así como ciertos reglamentos que teníamos que cumplir y materiales que se tenían que tomar en cuenta para la situación, problema. Como primer paso, como equipo, planteamos ciertas hipótesis. Las más importantes o más destacadas es que no va a haber ninguna carga extra o externa a la estructura que no sea además del peso, y sé que se iba a tomar en cuenta que todos los perfiles que nosotros escogiéramos o determináramos que fueran los más ideales iban siempre a ser homogéneos y que todos los cálculos se iban a realizar en los ejes Y y Z debido a los dibujos que se nos proporcionaron en un inicio. Después de las hipótesis se hizo el análisis de la armadura superior, en la que encontramos que teníamos dos fuerzas a comprensión de 40 minutos. Después de este análisis se comprobó en un software y se dieron los mismos casos. Se encontraron diferentes fuerzas a compresión a tensión, y una vez que se encontraron estas fuerzas a compresión a tensión, también tomando en cuenta las cuerdas o los soportes en diagonales o verticales, se seleccionaron y se diseñaron los componentes, y en conclusión se llegó que a las cuerdas superiores e inferiores, sea en compresión o tensión, iban a tener un perfil de L51 por L51 por 3.2, y que los soportes verticales a comprensión iban a tener un perfil PTR de 51 por 51 milímetros con un espesor de 1.91. Para los soportes en diagonal que están a tensión, iba a tener un perfil de igualmente 51 por 51, pero con un espesor de 3.175. Después se realizó una columna de soporte, se analizó más bien una columna de soporte, que son los laterales de la estructura. Para mayor referencia sería ideal tener el documento a un lado viendo este video. Se analizó el pandeo de las dos columnas que íbamos a tener, a cuándo iba a pandearse antes de romperse. Se encontró el esfuerzo crítico, y con el esfuerzo crítico se encontró el área, que terminó siendo de 16.129 centímetros al cuadrado. Y con este dato pudimos encontrar que el perfil PTR iba a ser de 4 pulgadas por 4 con un calibre de 6, y esto cumple perfectamente con los requerimientos que teníamos planteados en un principio por la organización Life. Para terminar, se hizo también cálculos para la barra que soporta el anuncio, teniendo en cuenta que iba a ser de un perfil W de 13.34 metros, pero pues teníamos que determinar qué perfil era el adecuado, ¿no? Y nosotros concluimos que íbamos a dejar 10 kilonewtons por cada metro, ¿no? Entonces el anuncio iba a ser de 8 metros en total. Para este análisis se hicieron varios cortes de momento y así como fuerza para poder encontrar los diagramas que están en el documento, y se concluyó que íbamos a tener un perfil de un perfil W 21 por 44, ya que este perfil cumple con los esfuerzos normales y cortantes permisibles que se hicieron a lo largo de la situación problema, y se concluye que el peso total de la estructura es de 1024.92 kilos, tomando en cuenta que estos 1024.92 kilos se le suma el peso total de la viga, el peso total de las columnas y el peso total de las armaduras. Dentro de estas sumas se toma en cuenta el peso total del anuncio.